Hey, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Listos para iniciar? Listísimos, yo sí. El día de hoy tengo un tema, creo que les va a interesar. Es un tema que trata de explicar el por qué en la actualidad existen más de 600 diferentes escuelas psicológicas en el mundo. Vamos a llamarle los determinantes humanos. No se lo pueden perder. Iniciamos Coach Online. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, ese dato no se lo sabían, ¿verdad? Hay autores que hablan de 400 diferentes terapias psicológicas. Hay autores que hablan de 650 diferentes terapias psicológicas. Y realmente eso está para jalarse de los cabellos. Y bueno, esta teoría de los determinantes humanos trata de explicar el por qué, el por qué hay esta disparidad y presenta una teoría para unificar todas estas escuelas. Va a ser muy interesante. Yo en lo particular lo utilizo mucho en la práctica del coaching. No es terapia el coaching, pero tiene fundamentos similares y por supuesto que para poder ayudar a una persona hay que conocer qué es lo que lo mueve. El día de hoy quiero iniciar comentándoles para que se puedan anotar rápidamente quienes así lo desean hacer, que tengo un obsequio. Es un audiolibro. Este audiolibro está, por supuesto, en español y habla de el secreto de la ley de la atracción, pero dentro del secreto de la ley de atracción habla del código Moisés. El código Moisés, les comento, tiene que ver con alguna frase que Moisés escuchó de Jehová, de Dios, de Yahvé cuando se le presenta, Ejie, yo soy el que soy, y a partir de ahí este audiolibro, este DVD, hace una explicación de la importancia de esta frase que le fue dada a Moisés por Yahvé, por Dios. Y bueno, a mí se me hace realmente interesante. Así es que este DVD lo traje para obsequio el día de hoy para que se pueda notar, y por eso lo quise decir desde el principio del programa, porque luego al último minuto, también por mi culpa, porque no comento estos obsequios pronto, al último minuto se están inscribiendo, anotando, y yo ya no tengo tiempo, ni Rosy tampoco que me ayuda de anotarlos, y bueno, se quedan fuera. Después de haber dicho esto, ya para descansarle un poquito, quiero compartir con ustedes la reflexión de la semana. Ustedes saben que los lunes me gusta compartir con ustedes algunos detalles que vivo y que creo que pueden ser útiles porque todos los vivimos en algún momento dado, ¿no? Fíjense que déjenme platicarles esta historia, cómo estuvo. Hace unos días, mi señora y yo, que somos un poco golosos, más yo que ella sí se cuida mucho, se nos antojó un pie de un lugar, un pie de manzana muy rico. Y pues bueno, llegamos a comprar ese pie de manzana y saliendo, porque no lo íbamos a comer ahí, no lo íbamos a llevar a nuestra casa, saliendo vimos a un señor en una situación realmente que nos conmovió. El señor sin zapatos, con algún tipo de tela alrededor de los pies. Ya me imagino, o sea, estaba haciendo más frío que el que está haciendo actualmente. Me imagino lo doloroso que debe de ser caminar descalzo cuando no estás acostumbrado. Y la verdad, el señor, pues, un indigente tal cual, ¿no? Nos volteamos a ver, mi señora y yo, y bueno, así como cuando tienes telepatía, decidimos obsequiarle los pies que habíamos comprado. El señor no los quiso aceptar. Y la pregunta que me surge de ahí es cómo ayudar a alguien cuando no quiere ser ayudado. Y, o sea, se me vienen miles de interrogantes nuevas y miles de respuestas. Y la verdad es de que no sé a ciencia cierta si es que siquiera
tengo yo derecho de querer ayudar a alguien cuando esta persona no quiere ser ayudada? Nuestra concepción de la realidad de cada ser humano es diferente. Y de eso tenemos que partir si es que queremos ser personas saludables. Debemos de partir del hecho de que nuestra realidad, más que realidad, es nuestra mentira. Y así entonces me bajé del pedestal de la persona caritativa que quiere darle algo de comer a alguien y me hizo pensar que posiblemente quien me dio algo ese día fue esta persona. Fue una lección donde muchos de nosotros a veces perdemos de vista que cuando damos algo no lo debemos de hacer desde un pedestal. Cuando damos algo debemos de hacerlo de iguales, o sea, de entre iguales. Ese fue el cambio de mentalidad que después de hacer un análisis llegué. Posiblemente yo lo hice sentir mal al momento de que sin más ni más le ofrecí algo. A lo mejor lastimé su dignidad. Y esto me llevó a recordar lo que hace tiempo escuché con las tribus o las etnias huicholas y tarahumaras, donde igual cuando alguien ofrece algo y sienten que atenta contra su dignidad, no lo aceptan. Entonces, lo que tenemos que aprender primero, y yo me anoto en este aprendizaje, es a entender o tratar de entender, porque si no se entiende uno a veces uno mismo, tratar de entender a la persona que quiero ayudar, porque quizá el que realmente necesita ayuda es lo suficientemente digno para rechazarla, y en ocasiones el que no necesita ayuda, el que la acepta de una manera muy fácil, en realidad no necesita ayuda. No sé si me explique. La caridad se está convirtiendo en un comercio y ahí vienen muchísimas enseñanzas. De esta en particular que les estoy platicando, esta situación, yo aprendí que para poder dar tengo que bajarme de mi pedestal y preguntar quizá primero si es que esta persona quiere algo mío o no lo quiere. A lo mejor si lo hubiera hecho de otra manera, a lo mejor hubiera podido haber compartido lo que tenía yo, a lo mejor pude haber hecho alguna otra cosa, pero bueno, esa es la reflexión que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Les voy a recordar entonces los teléfonos en cabina: 31 22 11 90 y 36 47 18 83, y a WhatsApp comunícate al 331 019 0712. Recuerda que el día de hoy tengo este obsequio que es el secreto de la ley de la atracción, el código Moisés. Vamos a la pausa y regresamos. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040, Radio Mujer. Estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. Y sí, el día de hoy con esta propuesta, es muy novedosa esta propuesta de los determinantes humanos. Y quiero hacer un poquito de historia porque creo que nos va a ayudar a entender la perspectiva que nos presenta esta propuesta, esta teoría. Parte de tratar de entender la complejidad que vive el ser humano. El ser humano, desde la perspectiva psicológica, no ha evolucionado gran cosa en los últimos decenas de miles de años. No hay una gran diferencia entre nuestros antepasados de 2000 antes de Cristo a actualmente nosotros. No hay diferencia alguna psicológicamente hablando. Sin embargo, el mundo se ha cambiado muchísimo
y ha cambiado y el cambio se ha acelerado de una forma vertiginosa. El promedio del ser humano, o sea, el ser humano promedio, ya no solo trata de resolver los problemas que hace miles de años resolvía, ahora resuelve muchísimos más y nos encontramos realmente inmersos en una vorágine de estímulos ambientales. Y ambientales me refiero a esta interacción que tenemos con otros seres humanos, a esa interacción que tenemos con la sociedad misma, con los valores que se manejan, con la sociedad ética, política, con la moralidad de cada persona, con el impacto que pudieran tener las 20,000 opiniones que existen sobre un tema, y nos sentimos cada día más perdidos. Si a esto le agregas el dato que les había comentado al inicio del programa, que de acuerdo a algunos autores, existen más de 400, mínimo más de 400 diferentes escuelas o terapias psicológicas, y nos damos cuenta de que estas terapias psicológicas funcionan en ciertos casos para ciertas personas, y así mismo te lo hacen saber los terapeutas, dicen que las terapias no son para todo mundo. Entonces, esta teoría de los determinantes humanos empieza a escudriñar, a buscar que debe de haber un error fundamental habiendo tantas corrientes diferentes de terapias psicológicas. Es como si dijéramos que existieran, no sé, ya no digo 400, 100 diferentes explicaciones de la física. Y en realidad no las hay. La física es una. Y un físico te da una explicación de la física de acuerdo a pocos variables, pocos parámetros. En ocasiones hacen una distinción entre la macroexistencia, o sea, lo que vemos palpable, los objetos palpables, y en ocasiones hace la distinción con la microfísica, el mundo de los átomos, que existen diferencias, pero hasta ahí llega. O sea, no existen otras 100 interpretaciones distintas. La biología es igual. O sea, los biólogos se ponen de acuerdo y de alguna otra manera hablan el mismo idioma, con ligeros acentos pudiéramos decir, pero no con diferentes idiomas. Y entonces volteamos hacia esta área, que debo decir que es bastante nueva, la psicología o el desarrollo humano, vamos a ponerlo así, y tenemos que caer en cuenta de que algo sucede, que existen tantas interpretaciones del por qué el ser humano no es feliz, del por qué el ser humano no es funcional, de por qué el ser humano no logra sus metas en la vida, y por qué el ser humano se encuentra con diferentes, vamos a llamarlo factores, que no le permite ser 100% funcional en esta vida. ¿Qué es lo que nos sucede? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos definitivamente que dar un mega paso hacia atrás para poder preguntarnos en realidad qué es la sanidad mental, o todavía más atrás, qué es la sanidad o qué es la salud en el ser humano. ¿Qué es? Porque si pudiéramos llegar a esa respuesta, creo que sería más fácil, y a partir de irlo desarrollando desde ese punto básico, cómo podemos nosotros resolver esas vicisitudes, esos problemas de interpretación, esos traumas, si ustedes gustan, esos bloqueos mentales, pero yéndonos muy hacia atrás. Esta propuesta que nos hace la teoría de los determinantes humanos tiene que ver con que somos seres vivos, y como seres vivos, lo que requerimos para ser sanos, básicamente se encuentra en el ambiente en el que nacimos. Y hace una analogía muy interesante.
La analogía la hace desde con las plantas hasta con los animalitos. Una planta que nace, vamos a decirlo así, un árbol que nace en Siberia, que es un frío tremendo, si tú la retiras de ahí y la quieres sembrar, o quieres llevarte una piñita y sembrarla aquí en el bosque de la primavera, jamás va a crecer. Porque lo está sacando de su elemento, de su entorno. Así entonces, esta teoría nos dice que existe en nuestro medio, existe lo que necesitamos para ser personas sanas. Es la primera premisa. Esa es precisamente la primera premisa. Tenemos lo que necesitamos para ser personas sanas. No nos hace falta absolutamente nada. Desde esta perspectiva de los determinantes humanos, el ser humano debe de alimentarse, y siguiendo la misma pauta que estoy manejando ahorita, debe de alimentarse de su ambiente dándole todo lo necesario a través de los recursos que tiene el ser humano para alimentarse. ¿Cómo está esto? Vamos a decir que una vaca, yo difícilmente le voy a dar carne molida sin que genere un problema. Porque estando en el ambiente otro animal, quizás si tú gustas muerto, no tiene el recurso, o sea, no tiene la manera biológica de digerir ese alimento que le estoy dando. Genero problemas. Una planta se alimenta pues de los nutrientes que encuentran en la tierra, minerales, vitaminas, etcétera, a través de el sol, todo esto que le estoy diciendo, pero porque tiene los recursos para extraer de la tierra estos nutrientes. Y esto tiene mucho que ver, esta teoría tiene mucho que ver con la teoría evolucionista. La teoría evolucionista nos dice que efectivamente nosotros, los seres humanos, nos hemos ido adaptando a nuestro ambiente y nuestra adaptación nos permite obtener del ambiente en el que nos desenvolvemos los requerimientos necesarios para vivir. Así entonces, el ser humano debe de llenar sus necesidades con los recursos de los que dispone a efecto de ser una persona sana. Y sano no solamente tiene que ver con la sanidad física, porque de hecho la misma definición de la Organización Mundial de la Salud dice que la salud, lejos de ser mera ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar. Y al hablar entonces de estado de bienestar, no solamente estamos hablando de un bienestar físico. O sea, no estamos solamente limitándonos a decir que no tengo dolencia o a lo mejor hasta me encuentro físicamente fuerte como para hacer algún deporte, alguna actividad que me demande mucho. Más allá, este bienestar también tiene que ver, y de forma muy importante, con el bienestar emocional, mental. De otra manera no se puede concebir un ser humano saludable. O ustedes díganme, sí, y los hay los casos donde son físicamente muy saludables, pero mentalmente tienen todos los problemas del mundo. Eso no nos habla de una persona sana. Otro punto interesante de esta teoría es que nos dice que al igual que cuando comemos mucho nos hace daño, así cuando nosotros tenemos de más de nuestros requerimientos o de nuestras necesidades mentales, o sea, cuando tenemos demasiado también genera enfermedad, y cuando no tenemos suficiente genera enfermedad. Habla de un equilibrio. Esta teoría, si se fijan, y ahorita con lo que les he compartido, es una teoría que nos ubica a los seres humanos como parte de un ambiente, de un entorno que tiene lo necesario para permitirnos no solamente subsistir, sino que más allá prosperar. Y esto modifica en gran parte muchísimas otras escuelas
de desarrollo humano, para ya no decir psicológicas necesariamente. Se viene la siguiente pausa y quiero recordarles que el día de hoy tengo este audiolibro en español del secreto de la ley de la atracción, que habla del código Moisés, ese famoso código que le dieron a Moisés de acuerdo a la Biblia, Yahvé, Jehová, como gusten ustedes llamarle, cuando le pregunta a Moisés cuál es el nombre de ese Dios, y dice, yo soy el que soy. Ese es el nombre que da. Y en este DVD explica la importancia que hay detrás de esa frase. Les recuerdo entonces los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, estoy aquí a tus órdenes en el 331 019 0712. Anótate antes de que se nos gane el tiempo. Nos vamos a la pausa y continuamos aquí en Coach Online, por supuesto, en Radio Mujer. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu Coach Online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. El día de hoy se están viendo lentos. 2 personas han anotado, así es que si no se anotan más, tienen el 50% de posibilidades de llevarse este audiolibro, quienes ya se han anotado. Por un lado, Irlanda. ¿Sí es Irlanda, Rosy? Irlanda, Valencia. Estás anotada con muchísimo gusto. Y también Guille Ortega, que también nos hace el comentario sobre la reflexión. Dice, creo que somos demasiado orgullosos y al no poner los pies en la tierra no podemos ser humildes, pienso yo acerca de la reflexión. Fíjate que sí, Guille, pero fíjate que también con lo que vamos a platicar el día de hoy, posiblemente esa persona que no tiene nada más, tiene orgullo. Y a lo mejor la forma, no creo, pero a lo mejor la forma en que yo lo abordé atentaba contra ese orgullo. Y si le quito a lo único que tiene una persona, me la acabo. Estamos hablando de estas necesidades, y luego también por acá nos dicen, pienso que cada vez nos viene nombre, pero teléfono 6515 dice, hola Aldo, pienso que cada vez las personas están negando la esencia humana y la están sustituyendo por lo que no lleva a ningún lado, y lamentablemente todos se están poniendo de acuerdo inconscientemente. Saludos desde Monterrey. Es posible, fíjate, vemos ciertas actitudes que sí mortifican, y creo yo que identificar estas necesidades de las que vamos a platicar, normalmente las reflexiones que comparto con ustedes tienen una razón de ser, porque nos sirven para aplicar un poquitín lo que comparto en el resto del programa. Sí, hay mucho de solamente apoyarte en una necesidad y hacer un lado de las demás, y por eso vemos tantos problemas psicológicos, tantos problemas mentales, porque nuestro desarrollo es totalmente desequilibrado. Pensamos que una de las necesidades que tenemos cuando es llenada, por decirlo de una manera, va a resolver toda nuestra existencia, y en realidad no funciona así. Y de hecho, cuando tenemos más, como les platiqué, de ese requerimiento, también genera conflictos. Esto parte y tiene muchísimo que ver con las necesidades, como les estoy comentando. Una teoría de las necesidades es la de Abraham Maslow, pero aunque les voy a decir cuáles son estas necesidades de Maslow, difiere un poquitín de ello y tiene mucho que ver con la reflexión que les hice con personas que viven en la indigencia. Las necesidades, de acuerdo a Maslow, eran en forma de escalera. O sea, yo tenía que resolver una necesidad básica antes de seguir al siguiente escalón o siguiente eslabón. Él nos habla de las necesidades fisiológicas. O sea, yo tengo que resolver mis necesidades físicas antes de poder resolver cualquier otra necesidad. Vamos a decir, si tengo hambre, yo no puedo resolver otra necesidad y estoy exclusivamente pensando en resolver esta necesidad de hambre. Luego nos habla de necesidades de seguridad, donde la necesidad de seguridad tiene que ver, por ejemplo, dónde vivo, el hecho de que yo sé que el día de mañana tengo lo suficiente para
mis necesidades fisiológicas, sé que no voy a ser agredido, existen ciertas condicionantes sociales para que mi integridad no esté en peligro. Y así, después de las fisiológicas, seguridad, luego viene la necesidad de pertenencia o de amor, donde después de haber resuelto los 2 primeros escalones, yo tengo la necesidad de pertenecer a un grupo social, posiblemente pertenecer a un grupo de amigos, donde pueda compartir amor, o sea, tanto darlo como recibirlo. De aquí pasamos a la autoestima, o sea, yo tengo la necesidad de valorarme a mí mismo. De ahí nos vamos a la necesidad de autoactualización, que serían necesidades de trascendencia espirituales. El problema de esta teoría es de que se han hecho experimentos, y de hecho ustedes hasta los pueden buscar en YouTube, donde una persona, bueno, esto es el experimento, se los voy a platicar rápidamente, una persona que está comiendo algo en la calle, en este caso los experimentos normalmente son pizzas, no sé por qué, pero llega alguien y le dice a una persona que tiene una pizza que se ve bien, o sea, vamos a decir, está bien vestido, se ve que no tiene necesidades fisiológicas o de seguridad inminentes, y se acercan y le dicen, oye, disculpa, tengo hambre, ¿me pudieras obsequiar un par de rebanadas de tu pizza? Bueno, la respuesta normal de estos videos es no. Sin embargo, hacen una pequeña variante para ver qué sucede y le regalan una pizza, vamos a decir que le hacen falta 1 o 2 rebanadas, a un indigente. Y entonces la misma persona que le pedía un par de rebanadas a alguien que se veía que tenía resuelto sus necesidades más básicas, se acerca y le pide al indigente, que obviamente no tiene resueltas sus necesidades fisiológicas, no tiene resueltas sus necesidades de seguridad, estando solo no tiene resueltas su necesidad de pertenencia y obviamente pues de trascendencia, imagínense. Pero sin embargo se le acerca y le dice, oye, tengo hambre, ¿me puedes obsequiar un par de rebanadas? Las personas indigentes, en su mayoría, tendían a compartir lo que posiblemente les haría falta al día siguiente. Y ahí es donde se encuentra un detalle, un problema con la teoría de Maslow, donde no necesariamente las necesidades son escalones, donde yo tengo que resolver primero las básicas para después resolver las últimas. El ser humano tiene más complejidad. Y la propuesta que hace esta teoría de los determinantes humanos es que las necesidades de hecho son diferentes, pero trabajan al mismo tiempo. La primera necesidad de la que hablan ellos es la seguridad. Y tiene mucho que ver con la necesidad de seguridad que habla Maslow. O sea, esa de tener un lugar seguro donde pueda vivir sin miedo. Y la mencionan en primer lugar esta porque consideran al miedo como uno de los principales determinantes en los problemas que el ser humano tiene. Por ejemplo, al momento de que hablan de lo que viene siendo este miedo, ven que existen diferentes escalas de miedo. Y tienen nombres que normalmente son los problemas mentales comunes. O sea, el miedo es origen de la ansiedad, el miedo es origen de la depresión, el miedo es origen de varios traumas, de varios problemas, y entonces por eso hablan en primer término, aunque no es como una escalerita, hablan de que la seguridad es tan importante, porque en el momento en que tú no estás expuesto a factores de miedo, es en la misma relación que es más fácil que no se te genere un trauma. O sea, entendiendo al trauma como aquellos circunstancias que no puedes trascender, que son tan difíciles para ti digerir que no trasciendes y te generan un conflicto. La siguiente necesidad de las que habla
esta teoría de los determinantes humanos es la autonomía. O sea, el ser humano tiene necesidad de sentirse autónomo. Por eso es de que vemos tan mal, por ejemplo, que un muchacho muchacho entre comillas, de 35 años todavía siga viviendo con sus padres. Y por eso es de que sabemos de que debe de haber un conflicto ahí, porque no ha logrado una autonomía. Por eso es de que en ciertas latitudes y en muchos países se impulsa o se promueve activamente que los muchachos sean autónomos, a pesar de que no puedan ser totalmente autosuficientes. Ahí se juega un poquito con las palabras. O sea, un muchacho que apenas puede mantenerse y mantener un departamento quizá compartido y su comida, muchas veces es ayudado por sus padres para la universidad. Pero se busca que tenga esa autonomía, esa libertad de controlar lo que vas a decidir, lo que viene más allá. Si no se sale de casa un muchacho o tú no has logrado ser autónomo, hay que buscarlo de alguna manera. Si sigue en casa, hay que ver la forma en que sea autónomo, que se genere sus propios recursos, que resuelva sus propios problemas, porque en muchas ocasiones y en la cultura latina llegamos a hacer daño a nuestros hijos porque en lugar de promover la autonomía, promovemos la dependencia. Y ese es un gran problema del cual nos tenemos que enfrentar. Otra necesidad es la atención. Y la atención va en dos sentidos. O sea, yo tengo necesidad de ser atendido por los demás y tengo necesidad de atender a los demás. Una especie de empatía atencional. Cuando yo intercambio atención, logro hacer lazos muy fuertes. Cuando yo capto la atención de otros, me da un cierto valor, una cierta valía. Cuando yo le presto atención a un tercero, esa valía que le estoy dando, que le estoy brindando, le permite a este individuo desarrollarse. Se corre el riesgo, acuérdense que les dije que demasiado era malo, así como muy poco, se corre el riesgo, y aquí nos va a quedar claro que cuando es demasiado este intercambio de atención, se generan estas famosas codependencias, donde yo requiero de una atención tremenda de un individuo, porque si no me siento mal. Y aquí estamos haciendo una especie de análisis rápido, porque obviamente no podemos ver todos los problemas que tiene el ser humano en un programa de 1 hora, pero podemos ir viendo cómo esta teoría de las necesidades de los determinantes humanos pues nos empieza a hacer sentido, ¿verdad? Les recuerdo los teléfonos en cabina para que se anoten para este audiolibro de El secreto de la ley de la atracción, el código Moisés. Teléfonos son 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y a WhatsApp, mándanos un mensaje al 331-019-0712. Vamos a la pausa y regresamos después de breves instantes. Si quieres consultar a Aldo Prieto, coach de vida y empresarial, comunícate al 3647-0903 y síguelo en Facebook como Reingeniería Neural. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online, recordándoles que aquí tengo este audiolibro para que se lo puedan llevar ustedes a su casita. Para ello solamente tienen que comunicarse con nosotros y decir que quieren participar para ver quién se lleva el obsequio. Es el secreto de la ley de la atracción, el código Moisés. Como les platicaba, es ese famoso Ejie, Asher Ejie, que es la respuesta que se dice en el Éxodo, en el libro 3, versículo 14. Cuando Moisés le pregunta su nombre a Yahvé, se dice que la respuesta es precisamente esta. Es Ejie, Asher Ejie, que significa más o menos en una de sus traducciones, yo soy el que soy. Y de eso versa precisamente este audiolibro. Así entonces estamos hablando de que el ser humano, a efecto de ser un ser sano, debe de
poder satisfacer las necesidades básicas, y la teoría de los determinantes humanos habla de una serie de necesidades básicas emocionales, mentales, y hablamos ya de la seguridad, autonomía, atención, y otra de ellas es la intimidad. Son las conexiones emocionales. Maslow hablaba de amor, pertenencia. En este caso es la intimidad, es saber que eres aceptado de forma incondicional, por lo menos por otro ser. Normalmente eso es como entendemos el concepto del amor. Cuando el ser que me ama y al cual amo yo, nos aceptamos de forma incondicional y existe esa intimidad, esa conexión íntima, profunda, que es necesidad de todos los seres humanos. Y fíjate que en esta corriente nos dicen que no necesariamente tiene que llenarse esa intimidad con otro ser humano, aunque es lo ideal, ¿ok? Se puede llenar con ciertas agrupaciones y se puede llenar también con la relación con ciertas mascotas. No es lo ideal, pero puede en un momento dado darse. La cuestión de asociaciones con grupos, por ejemplo, es cuando son estos grupos tan unidos en que existe esa también comunicación muy interior, hasta telepática, que permite este tipo de comunicación, y tiene mucho que ver con la siguiente necesidad, que es la comunidad. O sea, la conexión que existe fuera de ese grupo íntimo, la conexión que sí existe fuera de tu familia con el entorno. O sea, una persona que no puede relacionarse con los demás, con la sociedad, normalmente ya desde ahí ya tiene un problema emocional. Le cuesta trabajo. Y esto conlleva, o nos lleva más bien dicho, a otra serie de posibles problemas. Otra necesidad que menciona es el estatus. Fíjense que esta es interesantísima y no la he visto mencionada absolutamente en ninguna otra teoría de las necesidades humanas. De hecho, yo en lo particular me inclino más por utilizar la teoría de necesidades humanas de Anthony Robbins, pero no encontré en realidad en ningún otro lado esta necesidad del estatus. Y me puse a investigar más sobre el tema. Resulta de que una persona en depresión sale rápidamente de esta depresión cuando adquiere un estatus ante los demás. Podemos cambiarle, porque el estatus nos da a veces la idea, la connotación de algo banal, algo así como que tiene el estatus de que es muy bueno en esto, o un estatus de que tiene recursos económicos, o no sé, podemos entenderlo como banal. Y entonces podemos modificar la palabra estatus por significancia. Un ser humano que sabe que vale, que sabe que significa algo a su sociedad, difícilmente genera un grupo de patologías, entre ellas la depresión. Esto realmente a mí me ayudó mucho a entender ciertos puntos, porque a veces lo manejamos así. O sea, a veces lo manejamos como cuestión de el estatus es banal. No, es una necesidad humana. Y no tienes que tener un nivel muy alto. Les voy a dar un ejemplo. Un intendente. Hay intendentes que sí erradamente los vemos como que si no fueran personas importantes. Pero cuando la sociedad reconoce la importancia de la intendencia para mantener un lugar limpio, genera un estatus, y no hubo ninguna modificación más que la percepción que tuvo un grupo de personas hacia ese individuo. No se convirtió en el director de la empresa. Y así hay el masajista en un club deportivo, el aguador en un club deportivo. O sea, el estatus lo significa
lo significa todo en muchas áreas del desarrollo humano. Parecido, pero no igual, es la competencia, o sea, que soy competente. Es una necesidad sentirme competente en un ámbito, el que sea. Y si son varios, mejor. Si yo me siento competente, o sea, si yo sé que sé en 2, 3 áreas determinadas, cambia totalmente mi estado emocional, mi autoestima, mi autoimagen, y esto me permite proyectarme a pues a lo que estoy en lo que estoy en búsqueda, ¿no? A la felicidad, al bienestar, a la sanidad. Estos son junto con la privacidad y el significado y propósito, son las necesidades básicas. Privacidad, yo tengo que tener espacio para mí mismo cuando yo decida tenerlo. Cuando no hay privacidad para mí mismo, se generan problemas. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en lugares donde llega a haber situaciones promiscuas. Y ahí vemos cómo afecta esto que les estoy diciendo. Y el propósito, un ser humano tiene que sentir que tiene un propósito en la vida. Cuando no tiene propósito en la vida, también se generan muchos conflictos. Les voy a repetir estas necesidades de esta teoría porque a mí me encantó, que son seguridad, autonomía, atención, intimidad, comunidad, estatus, competencia, privacidad y propósito. Cuando el ser humano logra satisfacer estas necesidades, difícilmente genera patologías. Cuando el ser humano logra en una buena medida satisfacerlas, difícilmente genera una patología. Cuando las satisface, vamos a decir, en demasía, por ejemplo, vamos a decir estatus. O sea, ya todo el mundo me hace caravanas, me rinde pleitesías, cometemos, cae en la banalidad total. Cuando una persona cree que está, o sea, que se sobrealimenta en la cuestión del propósito, puede caer en retirarse o retraerse de la vida cotidiana. Y eso precisamente también puede generar problemas. Son las personas que se van como ascetas. Puede encontrar su propósito, de acuerdo, y todo lo demás que se da en la convivencia con la sociedad, ¿qué sucede? O sea, tiene que haber un equilibrio determinado. Rápidamente les voy a mencionar para poder ya decir quién se va a llevar este audiolibro, que créanme que les va a gustar muchísimo. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el ser humano a efecto de poder subsanar o de hacerse llegar o de los requerimientos para subsanar estas necesidades? Contamos con emoción y con instinto. Contamos con empatía. Contamos con memoria. Contamos con imaginación. Contamos con intuición, raciocinio, conciencia y capacidad de soñar. Estas herramientas, bien aplicadas y combinadas, nos permiten subsanar estas necesidades vitales, emocionales, básicas. Y de ahí, si nosotros analizamos toda la gama de teorías de desarrollo humano, toda la gama de teorías de psicológicas, veremos que puede ser el hilo que pueda unir ciertas teorías a veces tan dispares, como algunas teorías cognitivas, de repente la psicoterapia, podemos ver que puede unirlos. En lo particular, desde la perspectiva del coaching, sí me resulta muy útil para poder entender a mi cliente, y al entender a mi cliente cuál es la necesidad que no está logrando llenar, poder ayudarle, y esta persona invariablemente, al empezar a llenar esa necesidad, empieza a empoderarse para lanzarse hacia el éxito y el triunfo. No te vayas, Rosy. Si quieres, de una vez hazme el favor de escoger una de las papeletas de las personas que nos llamaron, porque el tiempo se nos viene encima. Patricia Magdaleno, muchas gracias por haberte comunicado y pues mira, en recompensa te vas a llevar
te vas a llevar precisamente este audiolibro. Créeme que te va a gustar muchísimo, tanto así que yo creo que vas a seguir investigando sobre él. Realmente es dicen que es tecnología, no lo sé, un mantra muy poderoso. Agradezco a todas las personas que nos hicieron favor de llamar, terminación 5318, terminación 2563, Rosalinda Rizo, bueno, a todos los que nos hicieron favor de comunicarse con nosotros. Pues espero que les haya interesado el tema. Ya hay muchísimo material sobre esto que pueden seguir investigando. Esto apenas fue la punta del iceberg. Agradezco el favor de su atención. Norbert, que estuvo en controles, Rosy, que estuvo en producción. Muchísimas gracias. Ustedes en casa, que pasen buenas noches, pero sin cambiarle de estación. Enseguida viene el doctor Gilberto Martínez a compartir los temas que pues a él le salen también. Chao.